Visiones Argentinas, una mirada distinta para que el árbol no nos tape el bosque. Visiones Argentinas, visionesarg.blogspot.com.ar. Visiones Argentinas. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia, o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Alberto en el 87 nos convoca a conformar el Movimiento Nacional de Chicos del Pueblo a partir del obispo Novak. De la idea en realidad fue el obispo Novak. Y en una capillita en Varela plantea la necesidad de que era concreto, de que era hermoso tener obras para mostrar una política que debía ser, pero que estábamos en un país diferente para nosotros en la infancia. Y así nació el movimiento, y el movimiento nace con una fuerte consigna en aquel momento, que era como una ruptura muy grande, que era decir que detrás de cada chico de la calle hay un padre desocupado. En aquel momento se hablaba de que la culpa era la familia, de que, bueno, todo lo que hoy sigue siendo igual, pero el fenómeno de la chica de la calle como algo independientemente de la cuestión política. Y bueno, detrás de esa consigna nació, digamos, toda una forma de ver la construcción en materia de infancia, y era la necesidad de un país para todos, ¿no? De que no había construcciones individuales felices, sino colectivas. Y por eso se llamaba Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, porque decíamos, los chicos no son de la calle, son del pueblo. Y eso significaba romper también con la idea de que los chicos que eran menores en aquel momento, ahora es mala palabra, seguimos haciendo todo igual, pero es mala palabra decir menores, pero en aquel momento, cuando uno planteaba la cuestión de los chicos de la calle, los menores, eran los chicos de la calle o los que delinquían, además. Hablar de chicos del pueblo era los chicos que estaban en la barriada, era romper totalmente el imaginario, ¿no? Bueno, nació este movimiento, y ahí ya fuimos recontraosados, ¿no? Y Alberto tiene esa cosa maravillosa que es el fato referente, ¿no? Que es maravilloso. Pero también había toda una cantidad de gente muy loca, que realmente seguimos. Yo creo que la marcha de la Quiaca a Buenos Aires del 2001 rayó lo épico, porque realmente no teníamos ni idea cómo hacer una marcha con los chicos, menos de la Quiaca a Buenos Aires, no teníamos recursos. Algún día tendrá que ser contado, pero realmente no sé cómo llegamos a Buenos Aires, pero de verdad que fue un desafío enorme, ¿no? Plantearnos de que había que recorrer el país, que había que discutir. Y un fenómeno de alianzas que se iban construyendo a partir de los pibes. Como que los pibes era un lugar desde donde era más fácil poder plantearnos alianzas, y también muy difícil no poner el cuerpo, ¿no? Para la gente decir, bueno, no juntarnos por el tema de los pibes ya era como un crimen. Así crecimos, y Alberto vio esa cosa, como siempre, de la necesidad de una agencia de noticias, ¿no? Todos estábamos, hay otra cosa más que va a abrir, por eso cada cosa que se abriera como la sosteníamos, ¿no? Y él empezó con fotocopias, digamos, ¿no? Era una cosa hermosa porque puso, primero empezó con unas noticias muy pequeñas de 5 o 6 renglones, después fue creciendo en boletines fotocopiados, después
logró que se aprobara en pelota de trapo hacerlo en forma en imprenta, y luego lo digital, ¿no? Fue maravilloso, porque de golpe era muchísima gente llamando y pidiendo la suscripción, y realmente ahí comprendimos todos que realmente se había acertado. Y la agencia era un desafío también enorme en el sentido de salir del formato común, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, esto no es una agencia de noticias, y no es una agencia de noticias en una forma. Me acuerdo que Alberto le puso el nombre de Aguafuerte a sus notas, ¿no? Decía que no eran noticias, pero era cómo le llegábamos a la gente, porque estaba claro de que el movimiento llegaba a la gente a través de las marchas y demás, pero cómo llegamos en general, cómo discutíamos un pensamiento hegemónico que había en relación a la infancia. Y la agencia vino a cubrir esto, ¿no? Alfredo siempre se lamenta, y yo odio que lo haga, de que no nos conoció antes, ¿no? Yo sé que las marchas fue una cosa muy fuerte, creo que a todos nosotros nos selló la vida, ¿no? Cualquiera de ellas, y que el movimiento Chicos del Pueblo supo realmente crear un espacio muy importante y muy claro. Yo creo que nos podemos equivocar y demás, ¿no? Pero creo que siempre fuimos coherentes con una idea, ¿no? Coherencia que la hemos pagado a veces muy caro, pero de verdad que yo estoy orgullosa de trapo, orgullosa de haber sido coherente con una idea y de que creo que realmente esas ideas en algún momento tendrán su fuerza, ¿no? Pero este momento también es importante. Este momento fue bárbaro porque uno crecía, porque en la gente había una idea, de los chicos habíamos logrado batallas enormes, habíamos logrado que entrara que el hambre es un crimen, realmente, que la gente sintiera que el hambre no era algo que debíamos naturalizar, pero bueno, pues vino todo lo que Alfredo contó en sus notas. Esas notas en las que analiza Alfredo la realidad, pues yo cuando me preguntan ¿por qué el movimiento está quieto? ¿Por qué no estamos haciendo nada? Yo digo, lean el segundo libro de Alfredo, que van a entender. Creo que si hay un valor que tuvo Alfredo en la agencia de noticias fue, ¿no? Para nosotros es una etapa muy dura porque el pensamiento hacia los chicos, realmente el imaginario ha retrocedido de una forma bastante alarmante. Estamos en una situación realmente casi como a los comienzos, a veces uno lo siente así. Los pueblos dejaron de existir, por una razón u otra nos negamos, las villas dejaron de existir, y a uno le cuesta mucho de poder relatar lo que está viviendo con los pibes, que realmente cada vez que uno plantea bueno, esto es lo que está haciendo los pibes, y bueno, o estoy en contra, o estás a favor, o qué estás defendiendo, o bueno, acá hubo 30 años, y sí, nadie niega que hubo 30 años de un neoliberalismo feroz, pero realmente los pibes están ahí, están denunciando, y lo peor de todo, están ahí en esas cárceles de cielo abierto, que son las villas, de las cuales nos centramos muy poco de lo que sucede, y cuando ya llegamos a niveles alarmantes, como está pasando en Rosario, en algo empezamos a tomar conciencia, ¿no?, de donde estamos parados. Pero de verdad que es un momento de mucha fragmentación, es un momento de mucha confusión, y creo que Alfredo nos ha ayudado por lo menos en ponernos en palabras. Yo creo que hay un mérito de las notas de Alfredo, y en particular del segundo libro, y en particular de él dice, yo tengo una frase que me pareció fantástica del prólogo, que dice: enfrentar la pesadilla sin evadirla, no pretender pellizcarnos para despertarnos en un mundo feliz. La única forma que encontré implicarse siempre en colectivos militantes, ¿no? Es así que se implicó Alfredo en pelota de trapo. Pobre, trata a veces de entendernos, pero no es fácil en un colectivo lograr una misma, vibrar en la misma sinfonía, ¿no? Yo creo que Alfredo ha hecho un esfuerzo enorme, lo ha logrado, pero además creo que de verdad que nos ayuda mucho. Su libro, que son las notas que ha ido publicando la agencia, son muchos interrogantes, son algunas certezas que hemos sostenido en el tiempo, que compartimos plenamente,
y es un desafío, ¿no? Porque muchas veces las notas de Alfredo es como un grito, ¿no? De querer, de cómo se sale de esto, ¿no? En eso estamos. Por tanto, que nos parece que Pelota de Trapo y el movimiento está en un momento en el que trata de ser esa brasa que se mantenga viva para otros momentos en el cual pueda ser hoguera, ¿no? Y que podamos llegar a esos sueños, a cumplirlos, y que creemos que no queda otra, ¿no? Creo que la vida, nosotros decíamos la otra vez con el tema de los chicos que hemos vuelto a una cuestión muy fundamental con los pibes, cuando dicen, bueno, ¿qué están trabajando con los pibes? Que la vida merece ser vivida, que la vida vale y que ellos valen, ¿no? Y ese es el fondo más importante del laburo, de lo que uno quiere hacer en chico con los chicos, en grande con los grandes, y en el país con el país que merecemos. Entonces, yo más que presentar realmente este libro que es maravilloso en eso, digamos, en poder mostrar ese contexto donde se mueve Pelota de Trapo, pero se mueven otros colectivos. También el agradecimiento profundo a Alfredo, porque en esta etapa, que no será tan rimbombante como otras de Pelota de Trapo o de movimiento, realmente es muy necesario. Es necesario el análisis, es necesario juntar fuerzas y es necesario poder volver a caminar hacia un rumbo que realmente vaya, queremos decir que va. Muchas gracias. Bueno, ante todo agradecerle a Alfredo la posibilidad de tener reciprocidad, porque tantas veces me invitaste a Ático y nunca te habíamos invitado especialmente a Tierra Violeta, así que con él darles la bienvenida a ustedes en este lugar. Tierra Violeta es un espacio de intercambio, sobre todo de intercambio en temas de género. Tiene una biblioteca, el núcleo con el cual se originó este espacio es una biblioteca que es una conjunción cooperativa también, porque nació de la idea de Lee Fleischer, que era la editora de la revista Feminaria y que se volvió a Estados Unidos. Tenía una enorme biblioteca, yo también, de temas de mujeres. Ella estudiaba literatura de mujeres del siglo XIX y XX, y yo trabajaba en teoría feminista, teoría de género, estudios queer, filosofía política feminista, epistemología feminista. Teníamos enormes bibliotecas las dos, y decíamos, tendríamos que poner esas bibliotecas en un lugar donde cumplieran la función de poder ser vistas por otras personas y no tenerlas como bibliotecas personales. Pero a la vez, quien tiene libros sabe, y espero que ustedes lo averigüen llevándose el libro de Alfredo, entre otras cosas, que hay un amor por ese objeto, que hay algo que no sé si es del orden de la propiedad, pero que uno dejar sus libros, el libro que uno subrayó, el libro que uno... es difícil para quien todavía cree en la materialidad y le gustan los libros. Entonces la propuesta era lo que hay acá, que es un consorcio de bibliotecas. Inventamos el nombre. El consorcio de bibliotecas consiste en que no perdemos la propiedad del libro, pero lo ponemos en un lugar donde están todos juntos y pueden ser consultados en un espacio común. Así que cada uno tiene un sellito que dice Biblioteca Lee Fleischer, Biblioteca Diana Mafia, Lili Sosa de Newton, Católicas por el Derecho a Decidir. Se han agregado y ahí se armó entonces algo que funciona arriba, que es una biblioteca y salón de lectura. Pero como pudimos hacer ese entrepiso, nos quedó este espacio. Y este espacio entonces dijimos, vamos a hacer un centro cultural. ¿Cómo hacemos con las sillas? Teníamos una donación de libros importante que me donó José Luis Mangieri, que era editor de poesía y que editaba mucha poesía de mujeres. Cuando él murió, era mi asesor en cultura en la legislatura. Cuando él murió, su hijo me dijo, bueno, todos los libros de mujeres editados quedan para vos, llevarlos a la biblioteca feminaria. Así que estaba el fondo editorial de la biblioteca feminaria. Entonces dijimos, bueno, vamos a armar un trueque de libros por silla, para poder tener unas sillas donde empezáramos a juntarnos. Y eso lo llevamos a la librería de mujeres. Hicimos unas bolsitas con 5 libros de poesía o 6 libros de poesía por el precio de una silla, que habíamos visto en internet cuánto costaba 80 pesos en la silla. Entonces pusimos 6 libros de poesía por el precio, y era el trueque de libros por sillas, un trueque feminista.
con la gente que compró esos libros se compraron estas sillas, que en algún momento recibirán el nombre de algunas personas que queremos destacar. Lentamente vamos armando despacito un espacio donde circula un espacio visual, donde hay algunos libros que si quieren se pueden llevar, y hay una cajita donde si quieren pueden, ahí dice lleve lo que quiera y deje lo que pueda, que es la manera en que circulan estos libros, ¿no? Y en este espacio donde hay un poco de teatro, un poco de música, un poco de seminarios, etcétera, es donde quisimos entonces, y nos da mucha alegría que sea el lugar donde compartimos un mismo espíritu de cómo acercarnos a la cultura de una manera que no sea a través de las industrias culturales, que parece ser el lema del momento. Yo quiero decir que es la segunda vez que presento un libro de Alfredo. Tuve la oportunidad de presentar un libro en la Feria del Libro, que era La sexualidad represora, cuyo título es el estilo, ¿no? El estilo de Alfredo, que ya el título nos haga dar una vuelta de tuerca sobre el lenguaje. Yo creo que una de las virtudes enormes de su escritura es devolverle profundidad al lenguaje. Hay algo del vaciamiento de las palabras que es imperdonable sobre todo para quienes trabajamos en derechos humanos, ¿no? Esto que vos decías de Alberto, de Morlachetti, decir, para que la palabra recobre su sentido tenemos que mostrar la obra, porque la palabra ya no significa. La virtud del lenguaje es llevarnos de la abstracción del lenguaje a un significado, pero cuando ese lenguaje fracasa en ir a su significado propio, cuando vaciamos ese sentido, cuando lo bastardeamos, cuando mal utilizamos, cuando nos decepciona, nos engaña el uso de ciertas palabras valiosas para algo que ya no es nada, que se diluye, la palabra perdió su referencia. Y hay que recuperar esa referencia señalando, acá está el libro, acá está Pelota de Trapo, acá está la obra que llevamos adelante. Perdemos la relación entre el lenguaje y la realidad, y eso en términos humanos es una pérdida enorme. La manera de llamar la atención es que el lenguaje haga un giro. El lenguaje este pellizco es el pellizco del propio lenguaje. El crimen de la paz, pero ¿cómo? ¿No es la guerra el crimen? ¿Cómo el crimen de la paz? ¿En qué sentido? ¿Cuándo la paz es un crimen? Esto va a estar explicado en el libro. La sexualidad represora, pero ¿cómo? ¿El problema del psicoanálisis no era la sexualidad reprimida? ¿Qué quiere decir la sexualidad represora? Nos está despertando con el lenguaje. Hay un estilo que vamos advirtiendo en el que yo recibo el boletín y que a mí me gusta mucho, que es tomar una nota de actualidad, de las notas que uno cuando ojea el diario, pasamos por el diario ahí por arriba y nos guardamos cierta información, pero Alfredo no pasa por arriba por el diario, en algún lugar se detiene, nos lo señala, y nos lo señala con esos títulos que son ese llamado de atención, ese pellizco sobre el lenguaje, y tras el llamado de atención y la transcripción de una parte de la noticia viene su comentario, su editorial, donde hay un análisis, y en ese análisis ahí viene la devolución de profundidad del lenguaje, porque en ese análisis no nos permite distraernos. Hay aspectos de psicoanálisis que para mí, como no soy psicoanalista, soy filósofa, realmente siempre son un aspecto para la curiosidad, para informarnos, porque además es didáctico, nos dice cuáles son las figuras que está usando, las define, no es simplemente que aplica la herramienta, nos muestra cómo se aplica la herramienta, ¿no? Yo voy a leer un parrafito después porque siempre me gusta hacer una especie de bueno, tendría que ser como un vermut, digamos, darles un cachito para que después tengan ganas de seguir leyendo un poquito más. Está entonces esa utilización del psicoanálisis como herramienta analítica de la realidad y no meramente como la herramienta, en todo caso, de superación de la represión en la conciencia individual. ¿Qué puede hacer el psicoanálisis con la conciencia colectiva? ¿Qué puede hacer por algo que tiene que ver con las relaciones de poder? Hay algo que el psicoanálisis hace, y quienes hemos pasado por la terapia sabemos, hay algo que el psicoanálisis hace con las relaciones de poder en nuestra interioridad. Pero ¿qué se puede hacer con las relaciones de poder fuera de esa interioridad, en lo colectivo?
A mí, yo conocí a Alfredo a partir, me parece que fue a partir de lo de Cromañón. Creo que fue a partir de... Una jornada en ático sobre cuando sale su vida sexual. Ah, sí, me invitó, claro, con Juan Carlos Volnovich. No. No, con Luana Berkins, claro, sí, ahí me acordé. Sí, ahí fue escandaloso, sí. Sí, fue totalmente escandaloso. No, fue Mauro Cabral también. Sí, claro, sí. Hablamos del psicoanálisis y el travestismo, una cosa... eso hace 10 años más o menos, no sé, ¿verdad? Pero quiero decir, un momento en el que no era tan frecuente como ahora. No, hace 10 años, fue escandaloso. Fue escandaloso, porque hace 10 años salió, justamente me lo recordó una docente transgénero. Acabamos de hacer con Paola una capacitación para 300 docentes de la ciudad de Buenos Aires, equipos de evaluación, ¿no? Docente, organizado por el Ministerio de Educación, sobre diversidad sexual, en el cual invitamos a Luana Berkins e invitamos a María Eva Rossi, que es una docente que hizo su transformación de identidad de género siendo docente, y bueno, en diciembre se fue el profesor Leonardo y en febrero volvió la profesora María Eva, profesora de psicología, colega entonces, con la cual bueno, qué pasó en la escuela con esa transformación, y ella nos recordó. Y hay un video que muestra, se llama Transformadora, que está de acceso libre en internet y que vamos a pasar el día 17, el jueves que viene lo vamos a pasar acá con María Eva comentándolo, y con Luana Berkins y con algunas otras compañeras trans comentándolo. ¿Qué pasó en la escuela? ¿Qué pasó con los adultos? A mí me interesaba, antes de tocar la cuestión que interesa de qué pasa con los transgéneros en la escuela como alumnos, ¿qué pasa como adultos en el mundo de los adultos? Fue muy interesante. Pero entonces ahí me recordó María Eva que hace 10 años se publicó Sexualidades Migrantes, Género y Transgénero, a partir de lo cual fue que, bueno, pensaste en invitarme a esa reunión. Sí, efectivamente hace 10 años entonces. La idea de asociar entonces el psicoanálisis con algo que se enraiza en la realidad, se enraiza en las relaciones de poder, pero que también se enraiza en la alteridad. Alfredo se conmueve por cosas que él no es. Se conmueve por los niños, que ya no es. Se conmueve por las mujeres, se conmueve por las personas en prostitución, se conmueve por los transgéneros. Y también se enoja con lo que no es. Se enoja con la mentira, se enoja con el abuso de poder. Hay algo con la alteridad, con la otredad, que le despierta pasiones afectivas, de inclusión, de incorporación, de devolver ese equilibrio de poder, y pasiones de rechazo, de violencia. Yo creo que ese tiro a la paloma, ¿no? Ahí hay algo que habrá que explicar. Entonces, está la alteridad, está la expresión de la alteridad, pero esa alteridad diciendo... esa alteridad de lo diverso que cuenta en la convivencia, esa alteridad sin la que no podemos vivir, que también nos ayuda a definirnos, que nos ayuda a recortarnos en esa pluralidad. Hay algo entonces de la inclusión de la alteridad, hay algo de la aplicación del psicoanálisis para revelar la profundidad. No nos quedemos en y hay varias advertencias en varios momentos de las notas, no nos quedemos en la lectura superficial, vayamos a lo que no está explícitamente dicho, pero que está ahí. No lo dejemos pasar de largo, porque está ahí. Vamos a detenernos, vamos a acabar un poquito y vamos a encontrar en la profundidad qué es lo que hay. Yo creo que es profundamente humanista la escritura de Alfredo Grande, y tiene un plus maravilloso, que es lo que hace que podamos digerir semejantes contenidos, que es el humor. Un humor que aparece de golpe, un humor que muchas veces es un humor a partir del lenguaje, una vuelta de tuerca entonces a través del humor que nos hace sentir que hay mucha humanidad en esa crítica, que no es una crítica que se nos escape, que nos va a hacer la vida triste, ¿no? Hoy hablábamos esto de las mujeres estamos siempre tan tristes, no nos gustan frases como las mujeres estamos siempre tan tristes, sufrimos tanto, para nosotras es todo tan difícil, ¿no? ¿Nos gusta otro? Tengo un micrófono solo, ustedes me disculparán. Sino realmente poder con el humor adquirir también un paso hacia la profundidad. El psicoanálisis
el lenguaje utilizado como herramienta y el humor ayudan a no pasar de largo, a no caer en esa licuación de lo humano, y sobre todo romper con una profesión de fe marxista y una posición anticapitalista también muy resaltable dentro de algunos de los textos. Bueno, hay algo en el capitalismo que tiene que ver con la definición de la ciudadanía a través del consumo, pero que tiene que ver también con una ruptura de la temporalidad, ¿no? Como realmente lo único que interesa es el consumo, no nos podemos aferrar a los objetos, no podemos buscarle la historia a las cosas, no nos podemos encariñar con los lugares, porque la idea es reemplazarlos rápidamente y consumir otros. Entonces, esto de buscarle el sentido a las cosas va en contra de pensarlas como mercancías de consumo. Y uno de los puntos de la mercantilización tiene que ver con los cuerpos, y es uno de los puntos, los cuerpos de los niños, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos trans y los cuerpos de la trata. A mí me gustaría leerles un fragmento de todo esto que describí, ilustrarlo con un fragmentito. La verdad que está elegido bastante al azar, porque podría abrir yo como el I Ching cualquiera de estas páginas. A lo mejor lo hago. Si no les resulta muy largo, leo una cosa que elegí, pero después puedo hacer un poquito de I Ching. Esto se llama, este es uno de los artículos, se llama Trata de Estado. Trata de Estado. Y hay un aforismo implicado. Esta es una de las cosas que conocemos de Alfredo Grande, sus aforismos implicados, unas pequeñas pastillas de sabiduría que tienen todos estos elementos que comenté antes. El aforismo implicado en esta de Trata de Estado dice: en la cultura represora nadie está libre de pecado, pero todos quieren tirar la primera y última piedra. La cultura represora tiene que ver, entre otras cosas, con esta sexualidad represora, ¿no? Y aparece entonces primero la noticia que él va a comentar. La noticia dice: advierten sobre la captación de personas para esclavitud en el noreste argentino. La región se encuentra al tope de los lugares donde se rapta a mujeres para explotación sexual. La mayoría de las denuncias de desapariciones son realizadas por familiares como fuga del hogar. El nordeste es la zona más vulnerable del país a la captación de personas para la explotación sexual, donde no permitieron que el padre de una chica que fue a bailar y apareció muerta, parecido al caso María Soledad, pero en Tucumán, donde aparentemente está implicado el hijo del gobernador, donde por supuesto en primer plano, en la primera fila estaba el gobernador Alperovich, la senadora vicepresidenta del Senado, Beatriz Rosquet de Alperovich, donde estaba la mamá de Marita Verón, y donde la presidenta se fundió, decía, en un largo abrazo con la mamá de Marita Verón, una mujer que esperó 10 años para un juicio oral en el cual exculparon a todas las personas que estaban comprometidas con la trata de personas en Tucumán, a pesar de que esos crímenes estaban probados, pero los jueces no agregaron absolutamente ninguna prueba a la inicialmente otorgada en los 10 años de procedimiento, y no se le dio ningún valor al testimonio de las mujeres que habían sido secuestradas y explotadas en esos prostíbulos, de modo que realmente ver ese abrazo es algo absolutamente doloroso, ¿no? Bueno, esta nota de Alfredo, la trata de Estado, voy a leer solo un fragmento, dice: la trata tiene la macabra característica que comercializa un producto que es la vida misma, y esa comercialización de altísima rentabilidad supone múltiples delitos contra personas y comunidades enteras. Por eso la pienso como un genocidio de género. En el seminario de psicoanálisis implicado de Mar del Plata tuvimos una actividad desde el concepto de crímenes de lesa sexualidad. Fíjense el trabajo con el lenguaje, ¿no? Crímenes de lesa humanidad son crímenes que afectan el factor humano de la persona.
Por eso son crímenes que no prescriben, porque afectan lo esencialmente humano, no afectan un aspecto de propiedad o un aspecto circunstancial. Crímenes de lesa sexualidad. Hay algo de la identidad que es profundamente afectado por la trata y no prescribe. La sexualidad es enemiga de la cultura represora, ya que su despliegue implica alegría, creatividad, dignidad. Ahí empezamos a ver por qué el consumo de prostitución es parte de la sexualidad represora, porque no es esta sexualidad vivida que implica alegría, creatividad, dignidad. La trata captura la sexualidad y secuestra a mujeres, niñas, jóvenes para entregar la caricatura grotesca de la sexualidad que algunos llaman prostitución. La pregunta a mi criterio es: ¿por qué hay demanda de prostitución? Fíjense cómo pasó de la trata de personas, de la organización delictiva, del secuestro, etcétera, a otro aspecto de lo prostituyente, que no es la trata, no es la explotación, sino que es el comercio de la prostitución. ¿Por qué alguien consume como si fuera un objeto a una persona, a un sujeto, ¿no? Entonces, la pregunta a mi criterio es: ¿por qué hay demanda de prostitución? Mi respuesta es: porque hay oferta. Y desde ya, muy amplificada en medios gráficos, artísticos, audiovisuales, deportivos. ¿Y por qué se oferta sexualidad? Porque la cultura represora desde siempre ha creado mecanismos religiosos y laicos para reprimir la sexualidad. Deseo y castigo, la extraña y siniestra pareja que atraviesa los albores de la cultura. Ahí está Freud, ¿no?, en su esplendor, puesto como psicoanálisis, como análisis psicoanalítico al servicio de un análisis político. Pecado original ante el cual no se puede ser muy original. El castigo debe ser aceptado por la culpa de desear. En los dorados 60, nuestra época, como dicen nuestros hijos, en tu época, ¿no? En los dorados 60, la profecía del amor libre parecía que derrumbaba las jaulas que encadenaban el deseo. Se sostenía el amor y se repudiaba la guerra, incluso la guerra al amor. Pero el castigo divino, entre comillas, llegó con la máscara aterrorizante del SIDA, que no casualmente fue bautizado inicialmente peste rosa. Ahí aparece no solo la sexualidad heterosexual, sino la sexualidad homosexual como parte de la represión. La cultura represora, potenciada por la moralina reaccionaria de las altas jerarquías de la Iglesia de Roma, fíjense cómo a las redes de encubrimiento de abuso sexual en el Vaticano la llaman el lobby gay, identificando orientación sexual con abuso sexual. ¿De qué lobby gay hablamos? Si encubrieron relaciones de abuso heterosexuales, ¿no sería grave? Si los puros violaran niñas, cosa que se hace también, entonces ¿no sería grave? Ese traslado, ¿no?, de encubrimiento de crímenes de abuso sexual infantil a lobby gay, aparte del inglés que es tan chocante, bueno, nos muestra esto, ¿no? La cultura represora potenciada por la moralina reaccionaria de las altas jerarquías de la Iglesia de Roma, más los cómplices laicos diseminados por todos lados, realiza la versión perversa de la obra de Dios. Porque no solo hay que hablar, hay que mostrar la obra. En este caso, esta obra perversa. Solo quería leer un fragmento para que degustáramos la profundidad de esta escritura, el uso ese del lenguaje, de las paradojas, a veces del humor, el modo de dar vuelta las relaciones de poder, de dar vuelta a la tortilla, al menos en la escritura, hasta que podamos verlo en la obra. Gracias, Alfredo. Bueno, yo esto del humor es complejo. Había un congreso hace muchos años que era muy aburrido, ¿no? Esta mesa fue maravillosa, así que, pero me agarran esas impulsiones. Bueno, el congreso era muy aburrido, pero muy aburrido, aburridísimo.
todo el mundo que hablaba. La gente estaba dormida y yo también. Me despertaba cada tanto. Entonces cuando me tocó hablar, comencé diciendo esto. Como dijo el eyaculador precoz, se bebe. Con lo cual, todo el clima del Congreso cambió totalmente y algunos todavía se lo acuerdan. Bueno, se bebe. Yo creo que la intención de escribir es una herencia directa de mi padre, Enrique, y la herencia de escuchar y de tener pensamiento crítico de mi madre, no. Creo que en ese sentido mi madre era mucho más aguda, mi padre en cierto sentido era tan ingenuo como yo en muchas cosas, pero lo mejor de ellos me ayudó, lo peor de ellos no. Pero bueno, como hay una psicología del perdón, que hay que perdonar, todo eso, yo estoy en un momento todavía típico, debe ser la influencia de Francisco. Bueno, de todas maneras, la generosidad, y esto lo digo en los grupos, porque hay gente tan basura que no se atraviesa, con la cual realmente la agencia Pelota de Trapo tomó, mi primer trabajo se llama No hay pan duro para el hambre, y el tercero, Frío de amor. Y yo le voy a contar algo que a mí me pasa, ¿no? Porque esto que dijo Diana es así, a mí el humor es algo... Es decir, hay dos lubricantes universales, vamos a decir claramente. Sí, el humor, la vaselina, pero me dio no sé dos lubricantes universales, el humor y el dinero. El dinero nunca ha sido una disponibilidad que yo he tenido mucho. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca.